de Banglés, o la del bar. Pero la gente que... Bien. ¿El switch de quién? El tal. ¿Sonic? No, el de tal. ¿Cuál tal? Ese que tiene la cola. Ah. Hola. Buenas, profe, ¿cómo va? ¿Cómo les va? Hola, ¿Cómo andan? muy bien. Hola, ¿Vos? profe, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Veo que no soy la única, porque hay un montón de compañeros que venimos cursando de temprano. Creo que te Como no me crucé en pasa las alguna horas, se facultad, nos va, Paula. nos va reflejando en la cara las horas de cursada y de trabajo y de los meets que traemos encima. Por Dios. Encima, justo los lunes. Bueno, acá hoy tenemos para arrancar una clase teórica que además de importante para la formación de ustedes, también es un placer, siempre es un placer escucharla, no solamente porque es la titular de nuestra cátedra, sino porque además tiene una trayectoria y tiene experiencia muchísima, tantísima, en medios, y estamos hablando de nuestra jefa de cátedra, de nuestra titular Gabriela Cerruti. Hoy vamos a tener la clase teórica con ella, así que bueno, seguramente van a tener muchas cosas para apuntar, para conversar y sobre todo para escuchar. Ahí la veo a Gaby, está silenciada Gaby, ¿no?
Bueno, qué bueno cómo se van sumando, qué lindo verlos. Hola, 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 ¿cómo profe. estás? ¿Cómo estás, Diego? Acá estoy y acá estoy en el trabajo, medio como entre trabajar y estudiar. Oh, esa mezcla, qué sacrificio, ¿eh? La verdad que todo un esfuerzo. Acá tenemos un aviso de Gabriela que se está conectando en 5 minutos, que tuvo un problema con la compu. Otra compañera que dice, hola, no me funciona la cámara, pero escucho. Muy bien, Nicole Segura que nos está saludando también, Florencia Mercado, y la profesora titular de la cátedra que en unos minutitos va a estar conectándose con nosotros que tuvo un problemita en la compu. Hola, Paulina. Bueno, yo aprovecho este ratito que tenemos muy chiquitito porque quería comentarles una cosa. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp a través del cual canalizamos nuestros avisos, nuestras parroquiales, como decimos nosotros, y que está buenísimo como canal de comunicación. Lo que les pido es, traten de canalizar justamente allí, ¿sí? No de manera individual o de manera personal a mi WhatsApp, digamos. Porque muchas veces se me acumulan con otros personales que tengo y por ahí puedo llegar a perder alguna pregunta importante o algún mensaje. Sumado a esto, que mi hija también agarra mi celular para mirar videitos y demás, y bueno, eso es a veces como una bomba explosiva que detona y me queda por ahí algún mensajito sin leer. Así que yo preferiría concentrar todo en el grupo, ¿sí? Salvo que sea algo súper personal que ustedes quieran conversar, y bueno, ahí sí, lo charlamos. Así que bueno, como les decía, hoy vamos a tener la clase teórica con Gabriela Cerruti. La conocen a Gabriela, por supuesto. La verdad que es un aporte para ustedes enorme. Enorme en todo sentido. Hoy es la titular de cátedra de esta materia, pero además Gabriela tiene una trayectoria que, bueno, quizás ella les cuente, les comente, pero que es sumamente enriquecedora para luego la formación de ustedes, digamos. Yo soy de la idea que cuanto más experiencia acumulamos en esta profesión, luego la docencia es mucho más rica y le podemos brindar mucho más a ustedes, no solamente el contenido que uno da desde un apunte, desde un libro, sino también el propio bagaje que uno trae consigo, ¿no? Y en este caso Gabriela tiene mucho de eso. Es un placer escucharla, ha vivido muchísimas cosas. No quiero dar detalles porque, bueno, quizás ella tenga en algún momento la intención de contárselos en primera persona, pero sí les aseguro que para nosotros es un orgullo y un placer que sea nuestra jefa de cátedra. Y además le da una mirada y un perfil propio que para quienes transitan la Facultad de Periodismo es una formación sumamente enriquecedora, porque además ha pasado por tantísimos lugares y también, bueno, hoy por hoy está en un lugar por ahí también vinculado a la política, en su momento más ligado al periodismo, pero digo, todo lo vuelca en esta docencia que ella lleva adelante. Por lo tanto, estaría bueno que puedan sacarle el jugo a eso, que puedan aprovechar todo eso que ella tiene para darnos, ¿no? Para darnos, porque también para los profes es importantísimo para nuestra formación, que es continua, que no se detiene, no solamente como profesores, sino también como periodistas. Así que, bueno, allá vamos con Gabriela, vamos a ver cómo está con su conexión. En el mientras tanto, ¿alguien quiere plantear algo, contar algo, alguna duda que quieran transmitir? Aprovechar este ratito. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Emanuel Salomone, no sé si ahí estoy configurado como Llenaro Altilio. Ah, sí, sí, sí. Sí,
yo le prestaba la Has cambiado en computadora. grande el nombre, te digo. ¿Eh? Me costaba ubicarte, te cambiaste en grande el nombre. Claro, lo que pasa es que no sé cómo configurarlo todavía porque la primera vez que uso Zoom Ah, bien, y bueno, le prestaba la computadora a mi sobrino. Así que bien, el nombre es de él, pero yo soy Emanuel Salomone. bien, bien, bien. Nada Bueno, más que... Manuel, contame. Yo me voy a mutar si te escucho. No, no, solamente contar esto porque si no iba a estar ausente, iba a figurar ausente en la clase, viste que habías puesto que era importante participar, que iba a ser tenido en cuenta participar de esta charla, así que de esta clase. Bueno, así que nada, de paso los saludo Sí, a todos. en realidad, te agradezco esta aclaración, en realidad esta no es una charla, sino que es el teórico, la clase teórica. Ustedes van a tener los prácticos conmigo y la clase teórica con la profesora titular, que es Gabriela Cerruti, como les venía comentando. Pero además, este año, y que sin duda es una muy buena noticia, se han pensado en dar charlas con invitados especiales, abordando temas especiales. Entonces eso está buenísimo porque enriquece aún más la formación que se le puede brindar desde el taller. Así que bueno, es importantísimo que ustedes participen y que estén presentes, como en el caso de Diego, creo que vos me decías recién, profe, estoy cursando y estoy trabajando, y la verdad que eso hasta me emociona, porque digo, hasta dónde llega el esfuerzo de una persona por superarse, por cumplir también con sus responsabilidades y por el amor a esto que eligió, ¿no? Sin dudas es todo un esfuerzo, y más a esta altura del día, que sabemos que venimos con toda la jornada a cuestas de trabajo y que vienen cursando otras materias. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en estos tiempos que corren? ¿Cómo vienen cursando otras materias? ¿En qué situación están? No, yo por el lado mío, bien, ahí yo estoy terminando de cursar. El año pasado yo tenía que estar recibido de la Tecnicatura en Comunicación Popular, que la empecé con una compañera que está acá en gráfica, con Marisa Bertolotto, y bueno, las implicancias de los 4 años de Macri, que tuve que trabajar como 16 horas por día, porque si no, no llegaba. Yo tengo una familia, como muchos acá, obviamente. Y bueno, nada, y ahí este año, si Dios quiere, me queda una materia que no me pude inscribir el año pasado de la Tecnicatura, así que ya este año ya me recibo. Y ahora estoy, bueno, con la licenciatura, que ya pasé el ciclo superior y comenzando el profesorado. Y la verdad que sí, me cuesta, digamos, yo vengo de una operación de cadera allá por el 2020 junto con la pandemia, recién recuperándome y recién recuperando el tema del laburo, y la verdad que nada, digamos, no puedo negar que tengo que laburar. Hago casi 12 horas por día, todos los días, sin flanco, acá en la cochera en 5145. Y bueno, y me gusta el tema del estudio, así que no me quiero perder la oportunidad de seguir tomando cada vez más saber y conocimientos. Y agradezco a la profe y a los compañeros, que aunque no lo conozca, muchos no y algunos sí, que me den la oportunidad esta de poder estar acá. Qué bueno, Diego, qué bueno todo lo que decís, ¿no? Qué bueno, y digo, qué bueno a partir de situaciones que se han dado en el país, gobiernos que han habido en el país que no nos han ayudado mucho, un flaco favor nos han hecho, y ahora con esta tremenda desgracia de la pandemia que estamos atravesando ya por segundo año. Pero digo, qué importante es poder reconocer el esfuerzo de ustedes y la garra que le ponen. Recién estaba leyendo otra compañera que dice, profe, yo también estoy desde el trabajo, creo que es Agustina, por acá decía, sí, yo también estoy en el trabajo, por eso no pongo la cámara, disculpen. Obvio, Agustina, o sea, se rebancan esas situaciones.
Obviamente que uno no lo hace como profesor desde un lugar permisivo y laxo y nada más. Obviamente que hay una exigencia, hay pautas con las cuales cumplir para la aprobación de la materia, sí las hay. Pero por supuesto que frente al planteo que ustedes hacen, profe, yo trabajo, estoy 12 horas en una cochera, otros que están en una oficina que se tienen que conectar igual, todo es entendible. Todo es entendible. Y por supuesto que al taller lo vamos haciendo entre todos y entre todas, ¿sí? Obviamente que de alguna manera estamos todos insertos en esta misma trama, tejiendo esta misma trama, ustedes y nosotros, los que estamos de este lado, porque, digamos, para el que es profesor o profesora, una vez se dice, bueno, no, la profesora o el profesor y está en un lugar así como si fuera una especie de pedestal, y no, más sobre todo en esta profesión donde estamos aprendiendo todo el tiempo, donde todo el tiempo estamos atravesando situaciones de incertidumbre, situaciones inquietantes, y para mí es como casi hasta circunstancial que hoy yo esté acá y ustedes de ese lado, simplemente porque por ahí ya aprobé o pasé algunos escaloncitos, ¿sí? Pero no me ponen para nada en un lugar netamente superior a ustedes. A lo largo del año pueden ocurrir 1000 veces que ustedes me pregunten algo y yo no lo sepa y lo aprenda a la par de ustedes. Desde ese mismo lugar es el que yo me paro para decir, bueno, todo bien, vamos a tratar de cumplir los plazos de entrega con los plazos de entrega, pero si por una cuestión de trabajo, de salud o de aislamiento, por lo que fuere, no pueden, bueno, corremos un poquito más los plazos de entrega. Bueno, tenemos a Gabriela aquí ya conectada. Hola Gaby, qué placer verte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Perdón la Bien, demora, la bien. computadora decidió reiniciarse y actualizarse, por lo tanto, todo en este momento, todo junto. Pero bueno, suele suceder. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos, a todas, a todes. No sé quiénes estuvieron ya en la clase de presentación de la semana pasada, ¿fue? Así Buenas que, tardes. bueno, este es el curso que era de la cursada del curso anual, digamos, ¿no? Es como el último curso de la cursada anual, así que, bueno, es como una mirada diferente, un poco de la que damos en esta cátedra, en este curso en particular con respecto a los otros. Pero también es cierto que, igual que en todos estos cursos, vos les estabas explicando un poquitito cómo es la dinámica, ¿no?, de la cátedra y los trabajos. En esta peculiaridad que nos toca transitar, de esta época tan particular que nos toca transitar, se nos complica un poco más todavía de lo que se trata de trabajar en este curso, que es básicamente, como me gusta decirlo a mí, es encontrar a cada uno puede encontrar su propia voz, su propia manera de contar, su propia manera de decir, su propia manera de, alguna manera, relatar la época que nos toca vivir, desafiante época en particular, esta que nos toca vivir. Por un lado, encontrar la voz, la propia voz para contar la época, y por otro lado, intervenir en el debate público, que de hecho, si ustedes están acá estudiando periodismo, es porque quieren intervenir en el debate público de alguna manera, estudiando periodismo o estudiando comunicación, digo, estudiando de qué manera participar dentro de la esfera pública, de la construcción de los sentidos comunes de la época que cada uno nos toca vivir y nos toca atravesar. Entonces, esto es lo que vamos a buscar durante este año, tratar de la manera más fluida posible y más taller posible, dentro de las posibilidades que nos den hacer un taller a través de la virtualidad, que tiene sus contras y tiene sus pros, porque digo, si estuviéramos en el aula, los trabajos prácticos se tienen que hacer escribiendo a mano, que es algo de la cual ya no estamos habituados, en esta modalidad, que cada uno esté con su computadora enfrente y podamos algunas cosas pensarlas de la manera en cual les van a suceder en la realidad cuando ustedes salgan de estos cursos y vayan a escribir a los medios en los que puedan escribir, a las redes, a los blogs o a aquellos lugares en donde se encuentren para escribir y para esto, ¿no?, para poder contar de alguna manera el clima de época. Nosotros vamos a tratar de hacer dos cosas hoy. Por un lado, ellos tenían la indicación de venir con la crónica elegida. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Perfecto, bárbaro. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción y después vamos a trabajar específicamente sobre los materiales que ustedes hayan traído para a partir de ahí encontrar de qué manera vamos
empezar a encontrar un poco, digamos, lo que nosotros queremos contarles desde la cátedra, pero también lo que ustedes están buscando cuando vienen a una cátedra por el estilo, a buscar maneras de escribir y encontrar su propia voz. A mí me gusta siempre contarles en las primeras clases, digo, bueno, ustedes saben quién soy yo, tal vez sí, tal vez no, mi nombre es Gabriela Cerruti, y yo estudié periodismo en la Escuela Superior de Periodismo allá por los años 80, exactamente desde el año 83 al año 86, o sea, los primeros años, último año de la dictadura, los 2 primeros años de la democracia, con todos los cambios que significó en ese momento todo, el pase de la escuela a facultad, las peleas que dábamos desde el centro de estudiantes, el cambio que se venía en el mundo en general, digo, empezamos escribiendo en extensiles y pasamos a la máquina de escribir, y de ahí pasamos a la computadora de escritorio, y después pasamos a los teléfonos celulares, digo, todos esos cambios que vivimos en tan pocos años, y al mismo tiempo también en una época en la que la Argentina cambió definitivamente de siglo, digamos, ¿no? En aquel momento, porque veníamos de un corto siglo XX en el cual se habían sucedido la democracia y la dictadura, y que después de aquella dictadura que terminó en el 83, en diciembre del 83, pudimos construir por lo menos un espacio democrático en el cual discutir las ideas, con más o con menos grieta, pero un espacio democrático en el cual discutirlas y llevarlas adelante. Pero bueno, yo estudié periodismo ahí, en la Escuela Superior de Periodismo, y nunca me fui. Digamos, hice muchas cosas, fui periodista en Noticias Argentinas, en Página 12, escribí varios libros, fui a hacer la maestría y el doctorado a Londres, en comunicación primero y en ciencia política después, volví, me dediqué a la política, entré y salí del periodismo durante todo este tiempo, y sin embargo siempre volví a la Universidad de La Plata y a la Facultad de Periodismo a seguir dando clases, porque me parece que eso es lo que uno es, y lo que uno aprendió, y lo que tiene para transmitir, y entonces diferentes biografías que me componen, es que llego de alguna manera hoy hasta acá, para poder hablar de algunos temas que nos gusta hablar, digamos, ¿no? En algunos de esos recorridos, en algunos de esos momentos, tuve la suerte enorme de terminar, periodismo. Hoy justo tuvimos un cruce en las redes, porque a una periodista que tiene 22 años, la bardean porque tiene 22 años, y dice, bueno, entonces todavía no es periodista, o no puede ser periodista, o cómo estudió, lo que fuera. Yo la verdad es que empecé a trabajar de periodista a los 19, digamos, en una época en la cual, si era de oficio o si era de estudiar, era toda una discusión todavía, si había que matricularse, si no, si había que terminar la carrera, si no, pero la verdad es que el periodismo es un oficio, que una vez que uno sale de la universidad, sigue aprendiendo permanentemente a través de quienes nos pueden, de las lecturas, profundamente, que llevamos adelante, del cine que vemos, de la lectura que llevamos adelante, de la música que escuchamos, porque si uno no tiene nada para contar es muy difícil, no podemos enseñar a contar con las mejores palabras del mundo si uno no tiene nada para contar, pero ese contar sí sigue aprendiendo permanentemente de las cosas que uno lee, de las cosas que uno se nutre, de los textos que uno lee y se nutre, y también de aquellos periodistas con los cuales nos toca convivir, compartir, que nos editen, después pasar nosotros a editar y todo. En ese largo trayecto tuve la enorme suerte, el enorme orgullo, honor y suerte, porque hay veces que en la vida las cosas también son suerte, de poder haber estado en aquel primer Página 12 de los años 90, de finales de los 80 y principios de los 90, donde convivíamos con quienes eran para nosotros nuestros ídolos periodísticos, desde Jacobo Timerman, Horacio Berbisky, Tomás Eloy Martínez, Eduardo Galeano, Juan Gelman, Osvaldo Soriano, y no es que me pase inadvertido que les estoy nombrando a todos varones, para las compañeras que están aquí en la clase, pero la verdad es que es cierto que la plana mayor, digamos, de periodistas de esa época eran varones. De hecho yo fui la primer periodista en estar en una sección política de un diario. Había muchas periodistas, pero en los diarios, Clarín, La Nación, no había periodistas en la sección política. Sí había en algunas revistas, en El Periodista, en Humor, pero en la sección política de los diarios fui la primera periodista mujer, digamos, en cubrir política en uno de esos diarios. Pero junto a todos ellos fuimos aprendiendo esto que se trata de, en definitiva, tal vez de la historia más vieja de la humanidad, que es de la construcción de relatos y de cómo contar relatos. El primer periodismo, la primera crónica periodística, es el relato del hombre sentado al lado de la fogata, que venía de contar de un pueblo a otro pueblo, y se juntaba alrededor de una fogata y contaba lo que había pasado, la guerra, el amanecer, los exilios, los pueblos nómades, y en ese relato, en ese contar, en esa crónica, alrededor de ese fuego y alrededor de esa fogata, empiezan las primeras
crónicas periodísticas, que son siempre crónicas de viaje. Nos gusta mucho, después ustedes, en la medida que transcurre el año, vamos a ir viendo especificidades, ¿no? Bueno, la entrevista, el periodismo de investigación, crónica de viaje. Pero en definitiva, siempre el periodismo es una crónica de viaje, porque cualquier viaje, por corto que hagamos, es eso lo que estamos relatando. Decía Marguerite Yourcenar, en el prólogo de un libro maravilloso que ella tiene, que se llama Peregrina y extranjera, decía, no me gustaría, nadie puede morir sin haber dado al menos una vuelta a su cárcel, ¿no? Nadie puede morir sin haber dado al menos una vuelta a su cárcel. Porque en definitiva de eso se trata, digo, aquel hombre sentado en la fogata tiene primero que cruzar una frontera que es la de sí mismo, ¿no? La de cómo poner en palabras aquello que es diferente a él mismo, aquello que ve que es diferente a sí mismo, que en muchos casos viene de un pueblo extranjero, que en algunos casos se escuchó en una lengua extranjera, y en ese relato y en ese unir las fronteras, y a mí me gusta mucho pensar que las fronteras no son aquello que separa, sino aquello que une. Vieron que hay algunas imágenes, sobre todo en la sabiduría china, que habla de la frontera en realidad como ese pedacito de la caña de bambú que une los diferentes trozos de la caña de bambú. Entonces el límite es algo que separa y también es algo que une, ¿no? El límite de un lago es aquello que rodea el lago y al mismo tiempo es el lugar desde el cual vos podés pasar de la tierra al lago, y la frontera, sin duda, es aquello que une y que separa. Digo, una frontera separa un pueblo de otro y al mismo tiempo lo une, la tenés que traspasar para poder contarlo. Este relato, esta crónica de viaje, esta posibilidad de contar, de encontrar la palabra justa, de encontrar la imagen, la escena para contar, es un trabajo que se constituye de muchísimas cosas, pero que se constituye sobre todo y primero de saber qué es lo que queremos contar, qué es lo que queremos transmitir, aquella idea central. Después hay un montón de cosas, y después cuando trabajemos y esto sea oficio, nos tocará ir a cubrir determinada cosa, o investigar determinada cosa, pero siempre en eso hay algo en particular que es lo que nosotros queremos contar. Márquez tenía un taller de periodismo, que todavía sigue siendo la Escuela García Márquez de Periodismo, la Fundación García Márquez de Periodismo, allí en Colombia, y siempre empezaba sus clases contando una historia de un sabio chino, que me parece que nos puede servir a nosotros para empezar hoy este curso, ¿no? Decía él que había un sabio chino que era absolutamente feliz. El tipo era feliz, completamente feliz, vivía en su choza, con sus animales, con su río, con su montaña, y era completamente feliz. Y entonces un rey chino, en ese momento, empieza en determinado momento, que vivía angustiado por las guerras, por las pestes, por todo lo que sucedía, que en todas las épocas, en definitiva, terminan sucediendo las mismas cosas. Al verlo tan feliz, un día se preocupa él, y dice, bueno, vayan a averiguar por qué es feliz. No puede ser que sea siempre feliz. Yo tengo todas estas preocupaciones, él es tan sabio y es feliz. Entonces van de la corte del rey, y lo que deciden hacer es plantar 99 monedas de oro alrededor de la finca de este sabio chino. El sabio un día encuentra una, otro día encuentra otra, después se empieza a buscar, porque si había 2, por ahí hay 3, y así sigue buscando hasta que encuentra la 99. Y cuando encuentra la 99, obviamente, ¿qué dice? Bueno, si hay 99 tiene que haber 100, porque 99 es un número que no existe, que no cierra, que no es preciso, que no es total, que no es completo. Entonces se pasa el resto de su vida buscando la moneda número 100, porque la moneda número 100 sería la que le daría el sentido a las otras 99. Y entonces, ¿qué decía García Márquez de esta idea? Nosotros lo que tenemos que ser, cuando escribimos una crónica periodística, lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que transmitir, es la moneda número 100, es aquella que le da sentido a aquello que queremos contar y que queremos transmitir. ¿Qué es la angustia? Lo que decía Kierkegaard hablando de la angustia existencial. ¿Qué es la angustia? Ese mareo de la verdad, de que uno busca algo que le dé sentido a aquello que tiene frente a los ojos. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Por qué me toca a mí habitar este tiempo histórico? ¿De qué manera yo voy a poder actuar sobre este tiempo histórico? Eso que le da sentido a cualquier momento de la vida es lo que nosotros, como periodistas, tenemos que ser capaces de transmitir en un artículo, en una nota, en una crónica, porque eso en definitiva es lo que nos da un momento de complicidad con el lector, con la lectora, digamos, que es lo que me une. La posibilidad de responder esa pregunta, que es ¿por qué? ¿O para qué? ¿Para qué está sucediendo esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Eso
que de lo particular lo lleve a lo universal, ¿no? Hay algunas preguntas que son las grandes preguntas universales, y todos los hechos particulares que ocurren en la vida humana, o que transcurren en la vida histórica humana, tienen alguna relación con lo universal, o vienen a traer alguna respuesta de lo universal. Eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir. Si yo voy a cubrir una manifestación en la Plaza de Mayo, y cubro lo que veo, tal vez esté bien y sea correcta. Ahora, ¿cuál es el sentido de haber estado ahí? ¿Cuál es el sentido de haber estado en ese momento? ¿Y qué significa todo eso? Por eso también, y me parece que eso también es importante que lo sepamos desde la primera clase, cualquier nota, cualquier artículo, cualquier crónica que escribamos necesita previamente un trabajo de investigación y de documentación. Así, esto que vayamos a cubrir, sea que nos manden a cubrir un hecho concreto, o que querramos ir a cubrir un hecho concreto. Vamos a la calle a cubrir cómo, si la gente usa tapabocas o no usa tapabocas en la cola del colectivo antes de tomar el colectivo para ir a trabajar. Si yo cubro solamente eso y cuento eso, puedo hacer una encuesta. 3 sí, 2 no, 4 más o menos. Digo, puedo hacer un móvil en la televisión en algunos casos, o puedo hacer una fotografía. Aún en la fotografía, depende de qué manera, de qué ángulo, en qué manera yo me pare, con qué cámara esté enfocando, o qué es lo que quiero retratar, cuáles rostros, de qué manera, qué miradas, si me interesa más retratar la mirada que sonríe, o la mirada melancólica, o la mirada triste. Digo, depende de ese recorte de la realidad que yo hago, que tiene que ver con qué es lo que yo quiero transmitir, o de qué manera lo quiero transmitir, van a ser todas completamente distintas. Cuando entonces digo, todo necesita una documentación y una investigación previa, es que si nosotros llegamos a cualquier hecho sin esa posibilidad de construir nosotros mismos en nuestro bagaje, en nuestra cabeza, en nuestro sistema de pensamiento, que es aquello que queremos transmitir, no vamos a poder transmitirlo. Por eso a veces en cursos anteriores, este año no lo vamos a hacer por los cambios que hay en este tiempo que nos toca vivir, nosotros siempre dábamos listas de lecturas de un mes para el otro, de libros, no de artículos, no de libros. Bueno, para el mes que viene lean A Sangre Fría, de Truman Capote, lean Historia de dos ciudades, de Dickens, porque en realidad, si uno no tiene la posibilidad de tener esa amplitud de lenguaje, de conocer otros tiempos históricos, de entender por qué lo que sucede hoy, aquí y ahora, no sucede solamente, ni solamente hoy, ni solamente aquí, ni solamente ahora. Digo, es muy probable que la historia repite ciclos, que todo lo que está sucediendo viene de otro lugar, va a tener otras consecuencias, trae en sí misma la memoria del futuro, todo lo que está sucediendo está construido sobre hombros de personas y personajes que vivieron antes, es un cruce de biografías, es ese cruce entre lo que nosotros vemos, lo que está sucediendo, lo que creemos que vemos, lo que tenemos la posibilidad de transmitir, y seguramente lo que está sucediendo sucede en múltiples geografías al mismo tiempo, o sucedió en múltiples geografías en determinado tiempo histórico. Las cosas no son un invento, y eso lo vemos permanentemente hoy en el periodismo, ¿no? Que la idea de que cuentan las cosas, o se cuentan las cosas como si esto somos la excepcionalidad, ¿no? O somos los mejores del mundo, o somos los peores del mundo, o Argentina es el único país donde, o Argentina es el único país que, y en Chile lo hicieron de tal manera, y en Uruguay de tal otra, y qué sé yo, y después cuando de repente uno se mete de verdad a ver qué es lo que está pasando en el resto de los países y todo, estamos todos repitiendo aquello que creemos efectivamente que son singularidades, y en realidad estamos repitiendo permanentemente una cantidad de cosas. Entonces, parte de llegar a poder contar las cosas de determinada manera, ustedes de todas maneras están en un año de la carrera en la cual tienen una cantidad de conocimientos adquiridos que les permiten plantarse de otra manera frente a esto, digamos, ¿no? Una investigación no significa que se tienen que pasar un mes investigando, o generar una hipótesis no significa que se tienen que pasar meses investigando. Una hipótesis se genera en el momento, antes de ir a determinado lugar, se adquiere la documentación, se busca en el archivo, se generan las herramientas para poder hacerlo, con ese rigor, digo yo siempre que es genial, que es el rigor del pensamiento científico, que es el pensamiento más inexacto del mundo, y que tiene eso de bueno. El pensamiento científico no busca la verdad, busca la posibilidad de algo que sea demostrable en determinado momento, sabiendo que si después eso hay algo que lo refuta, va a dejar de ser lo último, la última verdad adquirida, digamos. Y que siempre la ciencia, dice un científico, decía Stephen Hawking, un científico ya muerto, el escritor de La Flecha del Tiempo y de tantos libros fabulosos,
la ciencia se mueve de funeral en funeral, digo, ¿no? Cada vez que muere un científico, hay otros que vienen detrás y que prueban que lo que él dijo era así, era parcialmente así, o se podía mejorar de alguna manera, y en algún momento se pensó que la Tierra era el centro del mundo, y después que no, y en cada momento se va de alguna manera buscando con método científico las pruebas irrefutables de que la última teoría es la que nos acerca más a la verdad. Esto no quiere decir que sea ni ahí la verdad absoluta, sino la posibilidad que tenemos en ese de manera determinada. Este año, y me parece muy importante en ese sentido lo que dijo Nora Bar en la clase de iniciación, ¿no? del curso de la cátedra, me pareció que lo contaba muy bien, la idea de la dificultad que tenemos de en algo que tiende tanto a tratar de ser certero como es el periodismo, transmitir la incertidumbre, ¿no? Yo creo que en general no hay que ser certero, y en general no hay que transmitir con esta convicción de es esto y no hay otra, porque la verdad tiene muchas sutilezas, muchas capas, se compone de diferentes maneras. La biografía de un hombre, decía también Margarita Yourcenar, también en Memorias de Adriano, se compone de aquello que el hombre quiso ser, creyó ser, deseó ser y fue, ¿no? Y en ese cruce de caminos es donde se compone en realidad la biografía de un hombre. Bueno, todas esas capas son las que componen una crónica periodística, un retrato, aquello que nosotros vamos a buscar escribir de alguna manera, y entonces obviamente está lejísimo de lo que puede ser una certeza o una verdad absoluta. Pero bueno, digo, estas son las ideas más generales que nosotros vamos a desarrollar durante toda esta cátedra, la idea de no acostumbrarnos nunca, por ejemplo, a dejar de mirar con los ojos del asombro lo que tenemos que transmitir. Uno muchas veces, cuando es periodista, se encuentra en determinadas situaciones en las cuales se acostumbra a las cosas y a circular por los pasillos del poder, a tener acceso a determinada forma de vida, a pertenecer a determinado grupo social o clase social, y entonces dejan de parecerle asombrosas o extraordinarias aquellas cosas que para aquel que nos está leyendo siguen siendo asombrosas y siguen siendo extraordinarias. Entonces tenemos que ser capaces de no perder la capacidad del asombro y la capacidad de considerar extraordinarias la mayoría de las cosas que parece que en esa búsqueda de la palabra justa, de escribir el mejor principio. Cuando yo estudiaba periodismo, aquí mismo en esta facultad, estudiábamos periodismo gráfico con un profesor y con un libro, manual, no sé cómo se llamaba, que nos explicaba, y sigue estando muy vigente en muchas clases de periodismo, la idea de las 5W, ¿no? De las 5W que había que contestar para la cabeza de una nota, la pirámide invertida, entonces lo más importante primero, y después cada vez menos importante, y en lo más importante que era la cabeza, las 5W. No sé si ustedes lo han escuchado en el transcurso de la carrera en alguna otra cátedra, con lo cual no quiero pelearme con la teoría de nadie, digamos, pragmática periodística, así se llama el manual, sino que nosotros tenemos otra mirada y creemos que al lector hay que atraparlo desde la primera palabra hasta la última palabra, y que las notas tienen su ritmo interno, es una canción, es una música, es una sinfonía. A nadie se le ocurriría en una canción poner toda la artillería en la primera, en el estribillo, o que solamente exista el estribillo, o que solamente exista la primera línea, o que la gente abandone la canción a la segunda o al primer minuto, digamos. Entonces nosotros pensamos y creemos en la crónica periodística de la misma manera, como un relato que tiene que ir teniendo su propia sinfonía interna, que tenga su música, que tenga sus tiempos, que tenga sus colores, que vaya enamorando a medida que lo vamos leyendo, que vaya atrapando, y que se tiene que dejar algo en el final, sea la necesidad de leer más, ¿no? La sensación de que es un placer leer, que entendimos algo de lo que estábamos relatando, pero que necesitamos más, ¿no? Que necesitamos leer más, que necesitamos comprender más, que necesitamos buscar más. Entonces, para eso hay que encontrar la propia voz, hay que encontrar la palabra justa. Flaubert decía, le mot juste, ¿no? Encontrar esa palabra justa. Hay una palabra justa para decir cada una de las cosas. Y esta palabra justa no siempre es la palabra más difícil, no hay que buscar una palabra barroca, sofisticada, preciosista, para decir las cosas, que en realidad termina siendo un mejunje presuntuoso. Lo que queremos decir, en lugar de muchas veces decirlo con el lenguaje más coloquial del mundo, si lo que queremos transmitir es algo absolutamente coloquial y absolutamente sencillo, sino encontrar la palabra para transmitir cada una de estas cosas.
movernos acompasadamente entre la alusión y la elusión, digamos, ¿no? Lo que se nombra y lo que no se nombra, lo que se dice y lo que se deja de decir, y en ese ritmo, en esa vuelta, en esas olas entre alusión y elusión, es donde vamos construyendo el relato de lo que queremos decir, y nutrirnos mucho de muchísimas cosas que no vamos a poder darles en esta cátedra, sino que forman parte de la vida de cada uno, que es que cuando uno ve los grandes relatos que nos gusta leer, las grandes historias, con lo que se encuentra por lo general es que detrás de esas grandes historias hay hombres y mujeres, periodistas, escritores, que lo que han tenido son vidas apasionadas y vidas... Entonces, lo que tenemos que ver es de qué manera nos nutrimos de todo aquello que no pasa por una cátedra de periodismo, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con las experiencias, que tiene que ver con la lectura, la música, el cine, el arte, las series, lo que ustedes quieran, pero que todo eso es lo que les va a dar no solo la posibilidad de construir imágenes que después puedan transmitir de la mejor manera posible, sino también de encontrar su propia voz y saber qué es lo que quieren contar o de qué manera quieren contarlo. Les dejo ahora a ustedes unos minutos para preguntas y para intercambio, y empezamos después a trabajar más concretamente sobre lo que ustedes trajeron, pero primero los quiero escuchar un poco, así nos conocemos también un poco, y me cuentan por qué están acá, cómo viene la carrera, y qué es lo que están buscando para escribir qué, cómo, o de qué manera. ¿Les parece? Me muteo yo un poquito, así se escuchan mejor las voces de ustedes, y van pidiendo la palabra con la manito, la quieren pedir por el chat. Agustina cursó gráfica en el 2002 y te hacían escribir con la 5W. Igual yo te digo que en el 2002 ya teníamos re claro que... A ver, la idea el cambio de paradigma, si se quiere, de alguna manera, entre la 5W y lo que nosotros estamos tratando de enseñar en esta cátedra, surge bastante antes del 2002, porque tiene que ver con la aparición de lo que se llamó en su momento el nuevo periodismo. El nuevo periodismo empieza en los Estados Unidos con Tom Wolfe y con Truman Capote. Habrán leído a Truman Capote, si no han leído a Truman Capote, lean a Truman Capote. Truman Capote era un periodista del New Yorker en Nueva York, y muy interesado en todo, en la vida. Y un día lee en un diario una nota muy chiquita de algo que había pasado, un asesinato en un pueblo. Que además se había resuelto rápidamente. Eran dos hermanos que estaban de paseo de viaje por el pueblo, y que habían entrado y habían asesinado a sangre fría a todos los miembros de una familia para robarle algo. Y él se pide irse al pueblo, y se instala en el pueblo para contar la historia. Era para una nota para el New Yorker hace reportajes así más largos, mezcla de crónica con entrevista y todo. Y se empieza a meter, y a meter, y a meter, y a meter tanto en la historia, que además termina en algún momento va a entrevistar a los asesinos a la cárcel, los acompaña mientras están presos, en el juicio y todo. Es obvio que los asesinos son los asesinos, digamos, y entonces lo que él necesita entender es qué pasó esa noche, por qué pasó esa noche de esa manera, por qué estos personajes, y cuando hablaban con ellos parecían gente normal, habían hecho eso que era tremendo, era una carnicería dentro de una casa. Bueno, todo eso es lo que después termina constituyendo el libro A Sangre Fría, que es uno de los relatos periodísticos más fabulosos que hay en la historia, pero también pueden leer de Truman Capote otro libro que se llama Música para camaleones, que son pequeños relatos periodísticos de él, donde hay algunos que son ejemplos realmente de lo que a nosotros nos parece que hay que hacer en periodismo. Digamos, por ejemplo, hay un relato maravilloso que es que él acompaña durante varias semanas a una mucama negra que va a limpiar casas de ricos en el Upper New York, ¿no? En la zona alta de la Quinta Avenida de arriba del Central Park en Nueva York. Entonces, la acompaña sencillamente, y ella le va contando, de alguna manera, cómo conoce, cómo sabe, cómo es la vida de los que viven en esas casas y en esas mansiones, a partir de lo que ella limpia, a partir de la basura y a partir de lo que ve, digamos. Entonces, ese relato de reconstrucción de vidas de gente que no conoce a partir de lo que cuenta la mucama que va a limpiarles las casas, es una joya del periodismo que también les va a servir mucho leerla y estudiarla mucho si pueden. Pero digo, ese fue como un corte que después obviamente en la Argentina en particular tiene que ver en
los 70 con la opinión, después termina claramente de ser más claro con Página 12 después de los 90, con todo el periodismo que empieza a partir de ahí. Hay otro libro de el periodista que le da el nombre al nuevo periodismo, Stone Wolf, el autor de Hoguera de Vanidades, es decir, que empieza a construir este tipo de periodismo que en Estados Unidos tiene que ver con el New Yorker, pero que después es Gato Pardo, que es otra cantidad de revistas, que es la idea, primero, de poder contar las historias sin que el periodismo, de sacarse de encima esta idea del periodismo objetivo, que lo que hace es contar la realidad como si fuera una fotografía, primero porque entendiendo que no hay nada tan objetivo desde que la mirada nuestra es lo que termina de constituir de alguna manera la narración que estamos haciendo, con lo cual esto no quiere decir que tengamos que hablar siempre en primera persona, mal si hablamos en primera persona o si de alguna manera dejamos transmitir lo que nosotros pensamos o lo que nosotros vemos, porque es como blanquear. El otro día estaba en un almuerzo con unos artistas que trabajaban, y estaba Darío Grandinetti, y decía algo que a mí me parecía fabuloso, le decía, porque la discusión era si hacían una serie con los artistas ensayando y pensando un guión y viendo de qué manera llevaban adelante un proyecto después, ¿no? Una especie de reality de artistas. Y él decía, el hombre actúa permanentemente, el hombre se levanta en la mañana y actúa de marido, y después se viste y sale y actúa de oficinista, y después se cambia y va a la cancha y actúa de futbolista, y después vuelve a la casa y actúa de padre de familia. El artista lo único que hace es hacer a propósito eso y mostrar que está haciendo eso. Entonces nadie quiere ver a un artista haciendo de artista. La gente quiere ver a los artistas haciendo de otras cosas, que es lo que hace la gente permanentemente cuando actúa durante todo su día, sin decir que está actuando, y en realidad está actuando. Entonces los artistas lo que hacen es poner en escena lo que es la vida cotidiana, que es la actuación permanente. Entonces en realidad esto viene a cuento de que, con el nuevo periodismo, en realidad lo que ponemos es sobre la mesa algo que es real, o sea, nosotros intervenimos siempre en la nota, elegimos la palabra, elegimos la manera en la cual estamos mirando, elegimos lo que queremos transmitir, elegimos qué contamos, qué no contamos, qué decimos, qué no decimos. No hace falta hacerlo con adjetivos, no hace falta llenar de adjetivos, no hace falta decir que alguien es bueno o malo, para que al lector le quede la idea de que eso es exactamente lo que queremos transmitir. Muchas veces las mejores crónicas son las que menos adjetivos tienen, y alguna vez vamos a hacer un ejercicio de poder describir a una persona sin ningún... que se den cuenta que a veces los verbos son mucho más contundentes describiendo que lo que en la escuela nos enseñaron que hay que usar para describir, que son los adjetivos. Pero entonces digo, es eso que hacíamos siempre con el periodismo, y que disimulábamos con la 5W, y con el periodismo objetivo y todo lo demás. El nuevo periodismo lo que hace es ponerlo en escena y decir, a ver, no. O sea, yo como periodista y como cronista siempre intervengo en lo que estoy contando. Entonces, esta intervención la puedo hacer diciendo, esta es mi voz, esto es lo que pienso, sin que esto se convierta en una opinión, sino eligiendo el encuadre, la manera, el relato. Y entonces, lo que también nos pasa con la 5W es que es obvio que en algún momento de la nota todas esas cosas las vamos a contestar. Para los que no estudiaron con las 5W son qué, cómo, cuándo, dónde, cómo, ya tengo 6, ¿no? Pero es qué, cómo, cuándo, when, where, what, who, y bueno, sí, qué, cuándo, quién, cómo y dónde. En algún momento de la crónica van a decir eso, digamos, eso no hay duda, digamos, porque si no alguna pata va a faltar. Ahora, ¿en qué momento de la crónica lo dicen, o de qué manera ordenan las respuestas esas? Es algo que cada uno va a encontrar el momento de hacerlo de la mejor manera posible. Voy a tratar... vamos por el chat, despacito, así no nos perdemos nada. Micrófono abierto, ¿ya se solucionó eso? ¿Hay material de Capote en PDF? Yo supongo que tiene que haber, y también, si no, te digo que se puede seguramente comprar libros usados, porque es un autor que se ha editado toda la vida, con lo cual seguramente en algún lado conseguís libros usados, o ebook, digo, para no comprar libros nuevos que son caros, pero libro usado seguramente, y también hay, les digo, si les interesa Capote, hay otro libro maravilloso de Capote que se llama Breakfast at Tiffany's, que tal vez muchos de ustedes han visto la película. Es un peliculón de Hollywood, pero muy, muy buena película, hermosa, véansela,
que es muy linda. Y hay una película bastante más moderna que se llama Sangre Fría, que es la vida de Capote, y hay otra película que se llama Capote, si no me equivoco, ¿no? Que salió hace pocos años atrás, que también está muy bien y que es la vida de él también. Capote además es un periodista gay, que terminó, bueno, novio de Marilyn Monroe, digo, tiene una vida de lo más interesante para ser contada. Manual de las 5W, en el 2014 ya te digo que ese profesor atrasaba bastante. Usé Yo vi gráfica las 1. 5W en 2016. 2016. Bueno, Sí, entonces muy evidentemente, cerca. digamos que no es un tema de tiempo, es un tema de miradas diferentes sobre la mirada de cuál es el tipo de periodismo que queremos escribir. Y no, yo quería aportar algo. Yo creo que las 5W sirven, pero a diferencia de la crónica, creo que la crónica va un poquito más allá, ¿no? Profundiza sobre la descripción de las escenas, sobre la descripción de los hechos, y te muestra en imagen, porque cuando lees una crónica bien escrita, te lográs imaginar algunas escenas y lo que le está pasando, digamos, a la persona que está en el centro del hecho. Que esas cosas, por ahí la noticia tradicional, esta de las 5W al principio, de la pirámide invertida, por ahí no te lo muestra, sino que te dice el hecho concreto, qué es lo que ocurrió, cuándo, quiénes están implicados y dónde. Yo creo que esa es una de las diferencias y que rescato de la crónica que me gusta mucho. Yo creo que había entendido cuando cursé. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, Pablo. Un placer conocerte. Yo creo que había entendido cuando cursé gráfica, allá por el 2013, me parece un poquito lejos, Cristian Alarcón nos había dicho que las 5W nos servían como, por ejemplo, para una base de una nota, y que después cada uno podía, bueno, desarrollar o hacer la crónica como quisiera. Pero obviamente que él siempre decía que si le agregamos cosas de color o suplementos, como marcaba el compañero, lugares, hechos, contextualizar, no sé, imágenes, un montón de cosas, que obviamente que eso ayudaba y aportaba mucho más a la crónica, digamos. Como que vayamos a contar eso que queremos contar, ¿no? Una cosa así. Yo recuerdo eso en las cátedras que nos daba Cristian Alarcón. Pero bueno, sí. Con Cristian trabajamos juntos, obviamente, el sábado estuvimos juntos, y siempre nos acordamos además que Cristian estudiaba periodismo y llegó un día a Página 12 y me tocó a mí editarlo por primera vez. Entonces, en Página 12, que fue un domingo, y que fue una nota sobre la gente que dormía en calle, es como un ejemplo de nuevo periodismo fabuloso, digamos. Cristian trabajó muchísimo, recorrió durante muchas noches el invierno, la ciudad de Buenos Aires, entrevistando y viendo y charlando con la gente que dormía en calle. Y siempre me acuerdo el inicio de la nota, él contaba, describía, pero con lujo de detalles, con mucho detalle, la cara de una unillera que dormía cerca del edificio del Congreso, y que se babeaba, y como hacía tanto frío, se le congelaba, y tenía pequeños glaciares en la comisura de la boca, decía. Y esa imagen, digamos, ¿no?, de pequeños glaciares en la comisura de la boca, conformados por la baba que se le caía, y el invierno amenazante, frío, helado, que se los congelaba, era una descripción fabulosa, no solo de la cara de esa persona, sino de la injusticia de la sociedad, del frío del invierno, de lo que significa estar desahuciado y estar afuera del sistema, digamos, ¿no? Esa imagen para mí condensaba una cantidad de cosas. Y eso tal vez es lo que hablamos cuando hablamos del tipo de crónica o el tipo de periodismo que a nosotros nos gusta trabajar. A mí las 5W me fueron fabulosamente útiles, porque yo salí de la Facultad de Periodismo, no salí, estaba todavía en segundo año, y fui a trabajar a una agencia de noticias. Una agencia de noticias que ya casi no tienen lugar en el mundo, digamos, las agencias de noticias, pero que eran fundamentales en aquel momento, porque había que, pasaba algo, no existían las redes sociales, pero tampoco es que las radios transmitían en directo todo el tiempo, y mucho menos la televisión, que empezaba a las 6 de la tarde. Entonces, si vos no tenías el cable de noticias que te anunciaba lo que había pasado, no lo tenías. Para escribir un cable de noticias, vos tenías que rápidamente decir
qué pasó, dónde, cómo, cuándo, digamos, ¿no? Entonces, se chocaron dos autos en tal lado, qué sé yo, o hasta el presidente Alfonsín dijo que tal cosa, o echó a tal ministro, digamos, tenías que decir todo eso en un párrafo y condensara todo eso. Si querés, de alguna manera, esto, que es el corazón, digamos, de aquello que el carozo, el corazón, de aquello que después vos vas a contar y a describir, si tenés la práctica de descubrirlo rápido, de tenerlo organizado, es como decir, bueno, es como saber escribir sujeto, verbo y predicado. Si vos sabés escribir sujeto, verbo y predicado, después te van a salir las metáforas, el párrafo más entero. Si sabés escribir sujeto, verbo y predicado, podés hacer una oración que no tenga sujeto o que no tenga predicado, podés hacer una oración que no tenga verbo, pero vos tenés esa estructura y esa base que te permite sentirte cómoda para volar, ¿no? Entonces me parece que esto, digamos, y está bueno que, que de alguna manera lo tengan presente, eso es lo que les va a permitir sentirse más libres para poder incursionar en otro tipo de notas y en otro tipo de periodismo. Porque también lo que tienen que tener en cuenta, que es muy importante, es que estamos haciendo... Entonces, ojo, digamos, ¿no? Porque hay un delgado borde entre en la crónica periodística que a nosotros nos gusta y la literatura, que es que lo que nosotros contamos, a pesar de que no vamos a saber al final si es verdad o no es verdad, por lo menos tiene que tener verosimilitud, estar chequeado con la realidad que está sucediendo en ese momento, estar sostenido por datos concretos de lo que sucedió, que si alguien mira detrás de lo que le estamos contando, efectivamente se encuentre con el relato de algo que sucedió en determinadas coordenadas, en determinado momento, en determinado día, en determinado lugar, digamos. Entonces, porque existe mucho la tendencia a que cuando uno, bueno, hubo muchos periodistas que terminaron siendo escritores, ¿no? Digamos, de esa generación de la que estoy hablando. Tomás Hernández Martínez lo entrevistó a Perón, e hizo un libro fabuloso que se llamó La novela de Perón, escrito sobre esos diálogos que había tenido con Perón, y después escribió otros libros que son estrictamente de literatura, digamos, absolutamente de literatura. Rodolfo Walsh, que es como el gran periodista al cual todos volvemos cuando tenemos que hablar de periodismo y de periodismo de investigación, digamos, ¿no? Entonces, esa sensación de que ¿no? el fusilado estaba vivo, ¿no? Está jugando al ajedrez en la esquina de La Plata y resulta que el fusilado estaba vivo. Y entonces empieza a partir de ahí toda su crónica y todo su relato, digamos. Y muchos otros periodistas, Osvaldo Soriano, digo, me acuerdo de muchos otros periodistas que iban y venían entre el periodismo y la ficción. Entonces, nosotros cuando escribimos crónica y la escribimos en formato periodístico y la publicamos, estamos escribiendo algo que tiene que ser contrastable con la realidad y que tiene que cumplir con las reglas del periodismo y que tiene que quedar claro que no es literatura, así como cuando escribimos literatura, aun cuando la escribamos sobre hechos históricos, sobre la vida real o de lo que fuera, tienen que quedar claro que es literatura y que nos estamos tomando licencias que son escribir sobre cosas que no sucedieron de esa manera, o que le estamos agregando relatos fantásticos, o que le estamos poniendo de alguna manera, o usando, si querés, la realidad, o un hecho histórico, o un dato histórico, para escribir un relato fantástico. Entonces, ese límite entre la literatura y la crónica periodística, tenemos que ser, en eso sí, muy rigurosos de no cruzarlo, porque si no nos encontramos con esos grandes inventos periodísticos que en algunos casos han sido, digo, hay una periodista norteamericana que ganó un Pulitzer, escribiendo sobre contó el relato de 5 trabajadoras de estos lugares de comida rápida, de McDonald's, de otros lugares de comida rápida, historias fabulosas, maravillosas, y eran todas inventos, todas. Pero la historia fue un boom, se publicó, fue un boom, se gana el Pulitzer, y mucho tiempo después se arrepiente y cuenta que había inventado completamente todos los relatos. Entonces, eso ya tiene que ver con la ética periodística, pero me parece que es algo central que tenemos que tener cuidado en este momento. Voy a tratar de mirar el chat, a ver si hay algo más. No, estamos bien, así que ahora en realidad, ¿quién más? Los que están sin cámara, ¿no pueden poner la cámara porque no se les escucha o algo? ¿O prefieren estar sin cámara por algún motivo en particular? Así vemos un poco más las caras y nos conocemos un poco. Yo estoy sin cámara porque le escucho muy cortado, me anda muy mal el internet. Ok. Después la subo. Ahí estamos. Si ponemos las cámaras, mejor. Y el que no tiene cámara, no tiene cámara, y el que escucha cortado, se
Perfecto. Perfecto. Entonces, de los que tienen en cámara o los que tienen micrófono, que quieran contar algo o presentarse o preguntar algo de lo que hablamos hasta aquí. Bueno, yo, mi nombre es Romina. ¿Dónde estás, Romina? No, Sí, ahí estás, ahí te veo, sí. acá. Hola. Hola, Romina. No, yo en mi caso trabajo para un medio digital que se llama Moviendo Cultura. Hago coberturas a los recitales, saco fotos en realidad, pero a veces me pasa que nos dan una sola acreditación, entonces lo que hacemos es saco fotos y después hago la crónica. Entonces, si bien no estoy muy canchera en lo que es las crónicas y eso, bueno, por ahí está, espero que esta materia me sirva para, para poder hacerlas mejor, pero lo que me pasa con el tema de las W es que por ahí me ayuda a organizar las ideas, y después por ahí esto que decías de volar un poco con las metáforas y esas cosas, porque no me gusta esa crónica como correcta, digamos, de decir, este día pasó esto, tocó esta banda y pasó tal cosa, sino como que sea un poco más agradable y que el lector pueda sentirse como si hubiese estado ahí, aunque no haya estado. Digamos. Entonces, Claro, bueno, sí, eso. algo aparte de transmitir algo que pasó con música es particularmente complejo, digamos, ¿no? Porque además generalmente los que leen las crónicas de los recitales y eso es aquellos o que estuvieron o que les gusta ese tipo de música, con lo cual tenemos que enganchar en esa complicidad, que es que le estoy hablando a alguien a quien le gusta esta misma música que yo estoy escuchando y de la cual estoy contando algo, y de alguna manera, no sé si es que tengo que saber más que él, pero tengo que explicarle algo que no haya escuchado en el momento que lo escuchó, sumarle algo, ¿no? Lo que decíamos, bueno, ¿cuál es la moneda 100? Que vos le estás poniendo lo bueno, crónicas, que sí, es lo bueno hace que diferente de ver el vivo en YouTube, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Digo, lo bueno es que se puede también jugar con el público, con lo que pasa en el entorno, entonces por ahí se puede enriquecer un poco más el texto, no solo desde lo musical, digo. Pero bueno, no, nada, ese aporte que quería. Y para las crónicas de música te digo que son relatos de época increíbles, ¿no? Pero muy increíbles. Si vos lees el último libro de Marcelo Figueras sobre el Indio Solari, es un relato de época, digamos, no es un libro de música. Y lo mismo las notas de Mariano del Mazo, yo me acuerdo mucho durante los 90, del 2000, digo, han sido, digo, las músicas marcan las épocas, reflejan las épocas y marcan las épocas de una manera fabulosa, digamos. Y en definitiva, yo en el último libro que escribí, en el libro de la Revolución de las Viejas, el último que escribí, conté un poco eso. Digo, nosotras que crecimos en dictadura, y después democracia, y después los 90, y después todo, si hay algo que nos marca la vida es el rock. O sea, nosotras pasamos por un montón de cosas, pero en todos los momentos hubo rock. Entonces, eso es de alguna manera lo que si yo puedo hacer un relato de mi vida, decir, bueno, pero vos, ¿cuál era la ventana siempre? ¿Cuál era el oxígeno siempre? ¿Qué era lo que siempre me sacaba de alguna manera de esa cotidianeidad? O ¿qué une a todos los amigos que tú fui teniendo en diferentes momentos de la vida? Que escuchábamos la misma música, ¿no? Tal vez teníamos diferentes ideas políticas, tal vez teníamos, pero escuchábamos la misma música. Entonces, me parece que el tema de las crónicas de música, de las crónicas de recitales y todo, es fabuloso. Yo tengo, cuando ni bien empecé a estudiar periodismo, en el 83, era la apertura democrática, 83-84, 83 fue llamada a elecciones, octubre, y en el 84 la apertura democrática. Y todavía guardo conmigo, yo para trabajos prácticos de la Facultad de Periodismo, iba a hacer entrevistas a los recitales que en aquel momento eran en el Club Atenas de La Plata. Y tengo todavía una entrevista a Víctor Heredia y una entrevista a Baglietto, que hice en aquel momento, todavía no entiendo cómo llegué hasta ellos, pero los tengo, y de hecho en algún momento a Heredia se los mostré, a Víctor se los mostré, que era, mira, esta entrevista te la hice en el 84, cuando yo tenía 17 años y estudiaba periodismo, y era el primer recital que podíamos escuchar en La Plata después de los años de dictadura, ¿no? Así que las crónicas esas son alucinantes. Bueno, están pasando muchas cosas en el chat, están en el trabajo, están llegando a casa. Esto del Zoom es una cosa, bueno, está bueno. Yo creo que es una nueva realidad que estamos viviendo, que nos llegó brutalmente con la pandemia, pero que nos iba a llegar, digamos, ¿no? Hay un autor norteamericano que me gusta mucho, que se llama Douglas Freshcott,
que lo pueden leer también, se llama Renacimiento 2.0 el libro, y es un libro precioso, cortito, que también lo van a encontrar en internet, donde el tipo lo que dice, él era un cyberpunk, y qué sé yo, y termina siendo un columnista de modernidad, digamos, no es el New York Times, es otro de los diarios norteamericanos, el Huffington Post. Y él dice, estamos viviendo una época tan peculiar que ni siquiera se puede hablar de una revolución. ¿Viste que dicen la revolución de la web, la revolución de internet? Que yo dice, ni siquiera es una revolución. Yo en realidad lo compararía, dice, con el Renacimiento. Porque en el Renacimiento vos tenés un cambio de época tan grande que te quitan el escenario. O sea, no, una revolución es los que estaban en el público suben al escenario, los que estaban en el escenario bajan al público, o se dan diferentes tipos de batallas, o se reorganiza de otra manera el poder dentro de una sociedad. En cambio, en el Renacimiento sucedió, y esto lo digo yo, no lo dice Rashkov, algo parecido a, ¿se acuerdan del inicio del Mago de Oz? Cuando viene el tornado y ella de repente, Dorothy, de repente se despierta y está en Kansas, ¿no? Y ya no está en Kansas, digamos, ¿no? Entonces el tornado se había llevado su casa, a Dorothy y a su perro al mundo de Oz, digamos, ¿no? Entonces, un tornado que saca de cuajo el escenario, el teatro y todo, y lo pone en otra dimensión, y un terremoto tan fuerte de mesura, decía Lyotard, ¿no? También. Entonces, ¿qué dice Reshket? Dice, a ver, en el Renacimiento nosotros nos encontramos con que cambia la idea de lo que era ser alfabeto o no, porque se inventa la imprenta, ¿no? Entonces, de repente, hasta ese momento, los que podían leer eran los que tenían acceso a esos textos enormes, sobre todo de la iglesia, digamos, que estaban escritos la mayoría en latín, y que se leían en silencio, o entre pocos, o estudiando, y era muy fuerte el ejercicio de la memoria, había incluso reglas de mnemotecnia, porque para recordar las cosas, el conocimiento enciclopedista se transmitía de unos a otros a través de la memoria. Entonces, la idea de qué era ser alfabeto y qué no ser alfabeto, cambia completamente en el Renacimiento porque aparece la imprenta. Y entonces cambia quiénes pueden escribir, quiénes pueden leer, y ya no saber leer empieza a ser estar afuera de la sociedad, estar afuera de algo que empezaba a circular, ¿no? Entonces, digo, eso que pasó con la invención de la imprenta en el Renacimiento pasa de alguna manera con la invención de web, teléfonos inteligentes y todo lo que ha pasado desde los 90 en adelante, pero sobre todo del 2007 en adelante, cuando empieza esta aceleración exponencial de todo lo que son las plataformas, los bytes, las redes colaborativas, los sistemas colaborativos. Dice, además, se descubren continentes, con lo cual cambia la frontera de lo conocido y cambia la idea de la frontera y la idea del territorio, digamos, ¿no? Entonces, en aquel momento había determinados territorios que se ocupaban por invasiones, se cruzaban, bueno, se expanden las fronteras y empieza a haber otros territorios. La verdad es que hoy, la idea que nosotros tenemos de territorios y del Estado-Nación es una idea absolutamente vieja, lo acabamos de ver con la pandemia, digamos, todo el planeta, y entonces se cierran las fronteras, y al mismo tiempo lo que pasa acá repercute en el resto del mundo, lo que pasa en el resto del mundo repercute acá, y podemos estar conectados. Nosotros en Zoom en este momento, la compañera llegando al trabajo, la otra llegando a la casa, digo, yo en Buenos Aires, ustedes allá, digo, pero la noción de territorio es una noción completamente diferente de la que teníamos antes de que apareciera todo esto. Y el tercer elemento fundamental que cambia es la noción de perspectiva. En el Renacimiento cambian las pinturas completamente, las pinturas se hacían en dos dimensiones, se hacían en una sola dimensión y empiezan a hacerse en dos dimensiones, y empieza la idea de la profundidad, de la perspectiva, del camino, cambian los colores, digamos, eso que es la pintura del Renacimiento, que cambia completamente y ya no tenemos esos dibujos planos que teníamos antes del Renacimiento, y que cambia completamente la idea de cómo algo queda de alguna manera pintado para transmitir hacia el futuro. Bueno, la verdad es que nosotros hoy estamos hablando ya no de 2 o de 3, sino de 4 dimensiones, y estamos viendo de qué manera nos mandan las fotos desde Marte, ¿no? De todo lo que está sucediendo, y todo lo vemos desde una cantidad de perspectivas y de dimensiones diferentes. Entonces, digo, todo eso que cambió tan brutalmente es lo que venía cambiando en nuestra época a partir de los 90 en adelante, a partir del 2007, dice Thomas Friedman, en un libro muy interesante que se llama Gracias por llegar tarde, porque dice Friedman que estaba en un bar esperando a alguien,
y que este se demoró, llegó como 1 hora tarde, y en esa hora él tomó apuntes sobre algunas cosas que le llamaban la atención, y esas cosas que le llamaban la atención terminan siendo este libro, en el cual lo que él dice, y el libro salió 2 años antes de la pandemia, debe haber sido del 2019, lo que él dice es la curva exponencial de aceleración de las cosas que están pasando, hace que esto vaya aceleradamente, digo, antes de que habláramos por primera vez de curva exponencial por la pandemia, digamos, ¿no? Hace de que el mundo vaya a ser completamente diferente por 3 cosas, digo. Una es por las tecnologías de la información. Él dice, en el año 2007 en realidad cambió el mundo, porque ustedes son muy jóvenes, pero en el 2007 surge el primer teléfono inteligente con el primer iPhone, ¿no? Cuando Steve Jobs presenta el primer iPhone, que es un teléfono donde todo lo que tenía separado, o sea, el teléfono móvil había aparecido a finales de los 90, pero en el 2007 aparece el primer teléfono inteligente que incluía todo, la música, la cámara, y todo lo que podías hacer en un solo teléfono. Lo que dice Friedman es, entre que se inventó el primer teléfono inteligente y llegó al señor que vive en una choza en India, pasaron 2-3 años. No es que hay más inventos, no solo hay más inventos, sino que la aceleración de distribución y de acceso a esos inventos tiene una aceleración como nunca tuvo la humanidad. Yo tuve mi primer teléfono celular antes de tener teléfono de línea, porque yo vivía en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, me mudé a La Plata para estudiar, las 2 casas sin teléfono, me mudé a Buenos Aires a trabajar sin teléfono, y apareció el teléfono celular y tuve primero teléfono celular. Hoy, de hecho, digo, existe en la mayoría de las casas en las cuales todavía no hay teléfono de línea, y el teléfono celular ya dejó paso al teléfono inteligente en la mayoría de los casos, digamos, ¿no? y tiene mucha accesibilidad. Pero además, los enormes avances de la biogenética, de la medicina, de la ciencia en todos sus sentidos, que nos hacen ver que en este momento, por ejemplo, por primera vez en la historia de la humanidad, estamos atravesando una pandemia en el mismo momento que estamos viendo cómo se inventa la vacuna y la cura contra esa pandemia, digo, ni la vacuna contra la viruela, ni la vacuna contra la rubiola, ni ninguna de las curas de las enfermedades sucedieron contemporáneamente, coexistiendo con las mismas pandemias, digamos que esto que estamos viviendo es una absoluta novedad. Bueno, todos estos elementos hacen que vivamos en un ritmo de aceleración en este mundo que cambia completamente la noción de en dónde estamos parados o de qué manera vamos a llevar adelante la vida que nos queda. Y el tercer factor, dice él, que tiene un nivel de aceleración que el mundo todavía no quiere ver, pero que es obvio que está sucediendo, es la crisis climática, ¿no? Estamos frente a una crisis climática sin precedentes, y aunque los estados todavía no quieran hacerse cargo de la manera que tienen que hacerse cargo, algunas cosas que nombramos de otra manera son efecto de la crisis climática. Hablamos de los refugiados en Europa, y algunos de los refugiados en Europa que viven en campos de concentración en Europa son producto de las guerras en Medio Oriente, pero la enorme mayoría son producto de las sequías y la desertificación de buena parte de África, que está llevando a que se exilien para buscar trabajo o para buscar comida en Europa. Entonces, todas esas crisis globales que están sucediendo son, por otra parte, un momento espectacular y maravilloso para hacer periodismo y para poder contarlo todo, ¿no?, de la mejor manera posible. Creo que llegué a todo esto después de hablar de la que estaba llegando a la casa y en el trabajo. Profe, Sí. hola, ¿me escucha? Hola, sí, te escucho perfecto. Sí, no, y lo que quería acotar era que también el otro día en la charla con Nora Bar y Miriam Lewin, Miriam arranca diciendo que una de las cosas que cambió en este contexto de pandemia con el periodismo es que antes ella estaba sentada en una oficina con otros compañeros, y para hacer determinada nota le consultaba a tal o cual compañero, mira, ¿qué te parece? Buscame o ayúdame a buscarme tal o cual cosa. Era una cosa colectiva. Eso que era colectivo, hoy, en este tiempo de pandemia, no lo pudo hacer. Eso es así, también, por ejemplo, ya no existen más. Igual, te quiero decir que eso había cambiado bastante previo a la pandemia, porque, digo, y eso también lo vamos a ir hablando durante el transcurso del año. Nosotros tenemos que aprender a escribir la nota ideal, que es la nota de la cantidad de caracteres que querramos, de la manera que querramos, pero sepamos que vamos a seguramente trabajar en medios que se publiquen en las redes, digamos, o por internet, o de esa manera, y que entonces tenemos que hacer, el esfuerzo es doble, porque yo les quiero decir que nosotros esperábamos la madrugada
para ver la nota que habíamos escrito en el papel, en blanco y negro, y leerla en el diario, y esa belleza que le da de alguna manera el papel de diario o el papel de revista a una nota, en la pantalla no es tan fácil de transmitir. Así como no es lo mismo el aroma, la belleza del libro en el libro de papel a la ebook, por más que la ebook sea más práctica y más rápida, y puedo tener unas tarjetas y puedo marcar y qué sé yo, todo lo demás, digo, ustedes van a tener que esforzarse mucho más para enamorar a través de una pantalla, que es mucho más difícil que enamorar a través de un papel, digamos, ¿no? Porque el texto, el papel tiene su propia textura, tiene su propio aroma, tiene una cantidad de cosas que la pantalla no tiene, y que por lo tanto hay que traspasar la pantalla, ¿no? Así como los verdaderos actores son aquellos actores que logran traspasar la pantalla, ustedes con sus palabras y con sus textos van a tener que lograr traspasar la pantalla, y muchas veces esos textos van a aparecer primero en una red social antes que editados, con una buena foto, con lo que fuera, y qué sé yo, con lo cual, para que tengan de alguna manera una burbuja, inviten a leer a alguien en el medio de la cantidad de información que va a recibir cotidianamente y todos los días, van a tener que encontrar la mirada justa, la palabra justa, aquello que enamore y que los diferencie de alguna manera del resto, para poder atrapar y para poder embellecer la vida de alguien. Yo te pregunto a vos, María Fernanda, ¿cómo querés que sigamos? Son otro tipo de lectores, es cierto, de donde hay en papel a un medio digital, eso es cierto, y es más difícil de enamorarlos. Sí, Agustina es la que está hablando. Las tres cosas sí, son otro tipo de lectores, los medios de papel a los medios digitales. Sí, perdón, escribo No. porque me resulta mejor en el Ahí trabajo. vamos, no te preocupes, yo te leo y lo digo. Y es más difícil enamorar. Sí, y dice Paola, agrega, el papel es como un contacto con el lector, la pantalla es lejana y abstracta, pero eso sería la idea de escribir en tiempos de pandemia y de convergencia tecnológica. Sí, lo dice y se contesta. A ver, las dos cosas, digamos, ¿no? También pensemos que Fellini y Bergman nos enamoraron en pantalla, digamos, ¿no? Con lo cual yo recuerdo diálogos textuales de algunas películas, como ustedes recordarán, diálogos textuales de películas, o de Los Simpsons, o de lo que fuera, digo, hay cosas que cualquier formato, en cualquier plataforma, en cualquier dispositivo, llegan, ¿no? Hay cosas que llegan de determinada manera. Obviamente no es lo mismo ver a Paul McCartney en vivo que verlo en un video de YouTube, y es un temón, digamos, ¿no? Porque ahora en pandemia, por ejemplo, digo, yo trato de ver streaming de músicos porque sé que es importante verlos, porque ellos hacen el esfuerzo y que yo otro más, pero no es lo mismo un streaming que en vivo de ninguna manera. Con el tema de la escritura, también es cierto, como decía recién, no sé si Paola o Agustina, que los lectores digitales, se acaba de contestar Agustina sola, están más acostumbrados a lo inmediato y te desafian a enamorarlos más rápido antes que pasen a otra cosa. Eso es cierto, por un lado, también están más acostumbrados a la pantalla, ¿no? Con lo cual, así como a nosotros, que somos de la generación intermedia, nos costó hacer, yo para llegar a la ebook tuve un tiempo, yo si no te marco los libros con resaltador, me parece que no los estudié, digamos, pero cuando finalmente le encontré la vuelta a marcarlos con el resaltador en la pantalla y qué sé yo y todo lo demás, me estoy acostumbrando. Ustedes van a escribir para generaciones que nacieron nativos digitales, y que entonces es muy probable que ya tengan eso de alguna manera incorporado. Yo de todas maneras siento, y tal vez me equivoque, que sigue habiendo público, humanidad, para todos los gustos, ¿no? Y que así como hay un libro de Bradbury que a mí me leían, estoy hablando de mi escuela secundaria, estoy hablando del año 1980, y el libro se llamaba Cassette. ¿Por qué? Porque obviamente no existían las computadoras, ni el teléfono inteligente, ni nada por el estilo. Lo más moderno que existía era el cassette. Entonces, el libro de Bradbury se llama Cassette, y es un joven que en el año 2040, o no sé cuánto era en aquel momento, era mucho después de esa época, inventa un nuevo cassette. Y el nuevo cassette es un cassette que se enciende cuando le posás la vista encima, y que va hablando a medida que pasás la vista de izquierda a derecha, y que podés ir dando vueltas páginas, y tiene cada vez más información, y que podés dejarlo en algún momento y cerrarlo, y cuando lo volvés a abrir seguís leyendo y no tenés que rebobinarlo, no hace falta rebobinarlo, sino que se puede seguir desde el lugar en el cual se lo dejó.
y termina el libro diciendo, en el año 2040 había reinventado el libro, ¿no? Entonces en aquel momento la idea de que el libro se iba a abandonar y que la lectura se iba a abandonar es desde que apareció el cassette, digamos, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sigue habiendo lectores para todos los gustos, y que lo que no hay que hacer, tal vez, me parece a mí, es confundir, ¿no? Y pensar que todos tenemos que hablar en idioma YouTube, y todos tenemos que ir a Twitch, y todos tenemos que estar detrás de lo más moderno y de lo último. Porque además, si nosotros queremos contar una crónica, como a nosotros nos gusta escribir una crónica en Twitch, efectivamente no nos van a entender nada. Son dos lenguajes diferentes, digamos. Pero yo creo que podemos escuchar Caetano y vos en determinados momentos, y nos gustan las dos, y nos llegan los dos de determinada manera, y son para climas particulares y para momentos particulares, y así como no escuchamos la misma música el domingo de lluvia que en la fiesta de 15, digo, tampoco leemos las mismas cosas en todos los momentos, y que tenemos que, por eso les digo que es tan importante, y es un empeño de esta cátedra, que encuentre cada uno su propia voz, o sea, no tratar de estar detrás de lo último, de lo más nuevo, ni siquiera, les voy a decir una cosa, del medio en el cual no me queda más remedio que trabajar, o el jefe al que no me queda más remedio que hacerle caso. Porque puede ser que tengan un medio en el cual no les quede más remedio que trabajar, y ojalá tengan un medio en el cual puedan trabajar todos. Van a tener muchas veces jefes que les van a dar órdenes que les van a parecer insoportables, docentes como yo que les van a dar indicaciones que a ustedes no les van a interesar para nada, pero si ustedes saben cuál es su voz, si ustedes saben qué es lo que quieren escribir, y ustedes saben qué es lo que quieren contar, ustedes tienen su propia personalidad, eso puede ir en paralelo todo el tiempo de aquello que tengan que hacer para ganarse la vida, para no quedarse fuera de tal cosa, para contarlo de determinada manera. Y en algún momento eso que se va a convertir en su crónica, su medio, su libro, o lo que ustedes quieran hacer con eso, digamos. Pero lo que sí, si eso no lo tienen, sí ahí está el riesgo de que en el primer laburo que les toque, se conviertan en lo que el otro quiere que ustedes sean, digamos, ¿no? Entonces, Galeano decía, siempre se puede decir, la verdadera acción es la renuncia. No siempre vas a hacer lo que quieras, pero siempre se puede no hacer lo que no se quiere, ¿no? Entonces, si ustedes saben cuál es su voz, si ustedes saben cuál es su yo, si ustedes saben quiénes son y qué es lo que quieren contar, eso va a estar siempre ahí para que de alguna manera a veces lo dejen descansar, a veces lo tengan escondido, a veces lo tengan de vacaciones, depende de qué les toca hacer en esa parte de la vida, que es una parte de la vida que no es toda, que es la vida laboral o la vida por la cual les pagan salario, digamos, muy necesario, obviamente, para sobrevivir. Lo que te preguntaba María Fernández, porque me dijeron que por Zoom tratemos de no hacer las clases de más de 1 hora, con lo cual deberíamos ir terminando, y no hicimos nada de las crónicas, es si a vos te parece que hagan el trabajo que tenían sobre las crónicas y que lo manden por mail, o lo vean con vos directamente en la próxima clase. Lo que vos Perfecto, Gaby, como vos quieras, como vos prefieras. A mí me parece que ya llevamos más de 1 hora, y me pidieron, no sé si estoy equivocada, pero me dijeron que... Sí, una hora aproximadamente, así que estamos para todo en el tiempo. mundo. ¿Vos preferís que lo entonces, sigamos trabajando en el práctico, o querés que te envíen por mail los trabajos a vos? me Como vos gustaría prefieras. verlos para empezar a tener Bueno. una relación con ustedes. Entonces, si ustedes Podemos pueden poner en el completar... chat. Claro, yo les pongo mi mail en el chat, y ustedes me lo pueden completar las 5 preguntas que había alrededor de la crónica, y me las envían a mi mail durante el transcurso de la semana. Les pongo acá el mail. Y además vamos a reforzar y vamos a recordar en el práctico los libros que citaste, y que por supuesto estaría buenísimo que ellos puedan ir leyendo, y vamos a también tratar de proporcionarles el material en PDF. Tenemos así un backup importante de ejemplares en PDF como para poder compartirlos con ellos y con ellas, así que eso vamos a hacer también en el práctico. Si alguno no llegó a apuntar, estuve tomando apunte de todo lo que venías mencionando para compartirlo y recordarlo también en el práctico. Perfecto. Les pido un favor, que en el asunto del mail pongan gráfica, así no se me mezclan con otros mails y los puedo mirar todos apenas leen. Y que aclaren también la comisión, ¿no, Gaby? Que es la comisión anual. Gráfica y qué comisión, y me los mandan. Tómense, háganlo durante el transcurso de la semana, pero si me lo pueden mandar antes del próximo lunes que tienen el práctico con María Fernanda, mejor todavía, ¿sí? Bueno, hemos tenido una asistencia casi, te diría, no, me atrevo a decir perfecta, así que estamos bueno, todos. qué Gaby. suerte.
Qué bueno. Bueno, nosotros los estamos viendo, ustedes saben cómo es el mecanismo, tienen teórico-prácticos conmigo y con Cintia Otaviano y con María Fernanda los talleres, digamos, y nos vamos intercalando los diferentes lunes. Así que creo que en 2 lunes nos volvemos a ver nosotros. Bueno, que tengamos un buen año y que encontremos Gracias, todos Gabriela. la propia voz para escribir. Hasta luego. Adiós, adiós a todas, a todos. Chao, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Chao, adiós. Chau, Chao, hasta chau. luego, gracias. Chau, chau. Hasta luego. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Ahí se fue.